Le decimos al inicio del programa que la ciudad de Bariloche está atravesada por estos días por una disputa que parte las aguas entre los vecinos y las vecinas y también la dirigencia política. Hablábamos esta mañana que las grietas en la República Argentina no es cuestión de los últimos años. Las grietas como esta de la que vamos a hablar, algunas tienen más de 100 años, ¿no? La municipalidad recibió la autorización, hablo de la municipalidad de Bariloche, de la Comisión Nacional de Monumentos para hacer una serie de reformas, en principio en el centro cívico, y el principal proyecto es quitar del centro de la plaza el monumento Julio Argentino Roca. Julio Argentino Roca, político de principios del siglo pasado, un político trascendental en la historia argentina, ha sido en algunos puntos denostado y ha sido objeto de un montón de cuestiones que creo que nada tienen que ver con la realidad, pero más allá de eso, esto ha sido celebrado por muchos organismos de derechos humanos y obviamente resistidos por sectores que defienden la centralidad, si se quiere, de Julio Argentino Roca en la política. Grieta, muchachos, grieta, de eso viven muchos en este país y estas grietas han tenido lugar desde hace muchísimos años en Argentina. La de Roca es una que llega hasta nuestros días. A mí me interesa hablar con quien sepa de estas cuestiones como siempre, y para eso estamos conectados con Patricio Lons, que tiene un canal de YouTube que recomiendo, es Historias con Patricio Lons, un canal de YouTube que habla de muchos temas interesantes. Patricio Lons, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda de este lado. Raúl, un gusto charlar contigo. Igualmente. Mira, te agradezco mucho que me invites. Mis antepasados estuvieron incluso en la campaña del desierto. Sí, a mí me interesa que nos cuentes un poco, no quién es Roca, sino el porqué de esta grieta y qué sucede, y obviamente en principio también si estás de acuerdo o no, ¿no? La verdad, esto hay que meterlo dentro de un panorama general mucho más importante. Acá hay claros intereses extranjeros en cortar la Patagonia y hacer de la Patagonia un territorio para otro país. Mira. Acuérdate que la Patagonia... A ver, el territorio patagónico tiene bases militares de dos potencias extranjeras. China en Neuquén e Inglaterra en Malvinas y Georgia. Sí, sí. Y en Georgia, donde también tienen un depósito de municiones y aprovisionamiento para cualquier circunstancia de que tengan que volver a entrar en combate con nosotros. A su vez, Inglaterra no reconoce ya más la soberanía de Chile y de Argentina sobre nuestros sectores antárticos. Esto es un tema, ya había incluso a principios del siglo XX otros sectores e incluso algunas religiones que querían convertir a la Patagonia en un territorio propio, ¿no? Para pueblos que estaban en la diáspora. Entonces, fíjate que los grupos mapuche, la asociación mapuche, tiene sede en Bristol, en el número 6 de la calle Lodge, o Logia, en Bristol, Inglaterra, de mapuchenation.org. No sé si seguirá el sitio web porque a veces parece que lo sacan antes de cuando aparecen las denuncias. Pero que Inglaterra tiene claramente un proyecto para que el sur de Chile y el sur de Argentina se terminen convirtiendo en una suerte de reino mapuche, cuyo verdadero gobernante no va a ser el rey mapuche que pongan, sino va a ser el embajador inglés en ese nuevo reino. Esa va a ser la realidad, donde se va a determinar qué se va a hacer con los recursos naturales, qué se va a hacer con la población, cuánta población se va a permitir y cuánta no. Inglaterra ha tenido acciones de despoblamiento de más de un país. En India y en China han matado no menos de 100 millones de personas. Entonces, acá hay gente que se ha puesto un remedio inglés cuando fue hace 2 años el encierro. Yo digo, pero me parece suicida, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver con un proyecto de destrucción del país. Hay un pequeño relato de ficción que se llama Los Estados Unidos de la Patagonia, que lo escribió el ingeniero San Martín, que lo escribió como ficción, advirtiendo lo que podía pasar. Que incluso dentro de mi canal YouTube, Historia con Patricio Lons, Los Estados Unidos de la Patagonia, le va a aparecer el relato. Entonces, tomarse de un tema de hace más de 100 años para poner en duda la soberanía argentina en la Patagonia, ese es un tema simbólico.
no es que les preocupe los indios ni nada de eso, porque además esto ya pasó. Es decir, los indios que pudieron haber sufrido en la campaña del desierto, están muertos ellos, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos. Han pasado 140 años de todo esto. Y además acordate que en el ejército de Roca había una columna de indios tehuelches que lucharon contra los indios araucanos. Esto lamentablemente, el problema indigenista es un problema que aparece con la independencia. Esto es algo que también a la gente le va a llamar la atención. Entre el descubrimiento de América y las independencias de América, las tribus aborígenes a lo largo de todo el continente se fueron sumando a la cultura española y terminaron sumándose en todos los sentidos. De hecho, vos tenías altos dignatarios en el gobierno español y el gobierno virreinal que eran indígenas. En las Cortes de Cádiz tuvimos indios peruanos. Cuando se producen las invasiones inglesas a Buenos Aires en 1806, luego de la reconquista que realiza Santiago de Liniers el 12 de agosto, se apersonan 16 caciques al Cabildo de Buenos Aires y piden hablar y dicen: reprochamos a nuestro buen señor y soberano el rey don Carlos IV el que no nos haya convocado para echar a la basura inglesa, porque nosotros somos parte de España desde nuestro acuerdo con el virrey Bertis. Entonces, ¿qué pasó con toda esta gente? Cuando vienen las repúblicas, las revoluciones y los movimientos republicanos, a los indios se les quitan los cabildos de naturales, tenían los cabildos propios, les quitan las cajas de ahorro, les quitan tierras, les meten impuestos, y entonces los indios, ¿qué hacen? Cuando se produce el movimiento independentista, los indios son los que forman los ejércitos realistas. Algo que te va a llamar la atención. El ejército de San Martín, vos sabés que era un ejército de esclavos, prácticamente de raza negra. El ejército contra el que él pelea en Chile es un ejército de araucanos. No. Los araucanos, que tenían su propia caja de ahorro, fueron un ejército de 6.000 hombres, lo derrotan, de hecho, a San Martín en Cancha Rayada, creo que en Gavilán, lo derrotan al almirante Cochrane, porque los ingleses estaban apoyando a San Martín, lo derrotan al general Miller, otro británico que lo apoyaba a San Martín, lo derrotan al general Boyev, que era otro europeo que lo apoyaba a San Martín, y los tipos le plantan batalla al ejército chileno en 42 oportunidades, de un lado y del otro de la cordillera. Las últimas batallas son en Carmen de Patagones y en Neuquén por 1832, y ahí ya se rinden. Bien. Luego de eso, ¿qué pasa? Los gobiernos republicanos le quitan un montón de cosas a los indios y no los incluyen. Entonces luego viene la decisión de los estados de Chile y de Argentina: bueno, vamos por el sur, vamos a incorporarlo. Y se lo incorporó por las buenas y por las malas. Eso es cierto. Pero ¿sabes qué, mi estimado amigo? Eso pasó en toda la historia de la humanidad. Sí, tal cual. Y ya está. Yo siempre planteo... No por eso, porque si vos decís, bueno, como eso estuvo mal, ponemos en duda los derechos soberanos de Chile y de Argentina sobre el sur de Chile y sobre el sur de Argentina. Entonces, ¿hay quien viene? Si los ponemos en duda, viste, lo que no es tuyo, mejor dicho, lo que es tuyo, pero alguien dice que no es tuyo, se lo queda otro. ¿Es cierto? Entonces, creer que va a haber un acto de justicia reivindicatoria sobre tataranietos o chosnos de aquellos indígenas que ya están absolutamente mezclados, ¿es cierto? Para poder conseguir un grupo de araucanos puros, viste, los tenés que buscar con lupa hoy, ¿es cierto? Entonces, eso ya no tiene sentido. Por eso yo siempre planteo que es interesante... Ningún pueblo del mundo ha hecho eso en la historia. Es decir, las fronteras han cambiado numerosas veces. Nuestras fronteras cambiaron con la independencia. Es decir, nuestro país era uno solo, desde la Patagonia hasta México. Sí, claro. Era la monarquía española, era de la Patagonia hasta México. Una sola lengua, un solo rey, una sola religión y una sola moneda. Vos sabías que además la moneda que se acuñaba acá en el Alto Perú, que se llamaba Real de A8, te invito a buscar, Real de A8 se llamaba, era la moneda que imperaba en todo el mundo. Los ingleses operaron para que
esto terminara separado en 20 países. Bien. Y entonces nosotros, fíjate que la declaración de la independencia nuestra no incluye la provincia de Santa Fe, no incluye la banda oriental, no incluye el Paraguay, incluye la parte sur del Alto Perú, no incluye la Patagonia, no incluye Guinea Ecuatorial en África, que formaba parte del virreinato del Río de la Plata. Vos en Buenos Aires en el año 1800, vos tenías, por ejemplo, población de raza negra. Algunos eran esclavos, otros eran libres y otros eran funcionarios de gobierno, porque Guinea Ecuatorial en África formaba parte del virreinato del Río de la Plata. Todavía hoy, escúchame, todavía hoy los guineanos en África, viste, un país chiquitito, el único país que habla español en África, nos recuerdan a uruguayos y argentinos como sus compatriotas. Mira. Digamos, o sea, las fronteras cambian, pero guarda, que acá hay un proyecto concreto para destruir la Argentina. Entonces, te dicen, no, como Roca es malo, y bueno, en la Patagonia puede ser de cualquiera. Y de paso destruimos las Fuerzas Armadas, y de paso se ha destruido la educación. Yo soy de una generación que Argentina tuvo el mejor nivel educativo de todo el continente americano, incluyendo Canadá y Estados Unidos. O sea, del norte de Canadá hasta acá, en el año 60, 70, 80, el mejor nivel educativo del nuestro. Bien, hoy estamos en el último lugar de los concursos PISA, que son los que marcan el nivel educativo a nivel mundial. Estamos en puesto 98, 108, ya no sé qué puesto estamos. Ahora, Patricio, me gustaría, sí, porque no tenemos tanto tiempo, me gustaría ir estrictamente a la figura, si te parece, de Roca, que es tan discutida. Y que yo creo en algún punto que no se la no se la juzga en contexto, ¿no? Digamos, es muy difícil plantear que lo que hoy vemos de Roca, sí, hay cosas que seguramente se habrá hecho mal, pero nadie la juzga o la analiza en el contexto y en el contexto histórico justamente donde se desarrolló su vida. Es el hombre que integra la Patagonia al resto del país. Incluso él le propone una propuesta al presidente de Chile, y Chile dijo, no, pero eso es territorio de ustedes, nosotros vamos por el territorio nuestro, el sur de Chile. Entonces, desde ese momento incluso ya no hay más discusión de que nuestros derechos soberanos en la Patagonia. Es un hombre que tuvo mucha importancia en una serie de modernizaciones del país. En otras se equivoca, comete un grave error con la Santa Sede y con la ley 1420, educación laica, ahí se pierden tradiciones. Es decir, es un hombre con sus grises, obviamente, sus blancos y sus negros. Lo que yo no creo es que no haya sido un hombre patriota. Yo creo que fue un hombre patriota. Incluso hay una anécdota curiosa. Cuando la comunidad italiana se instala en La Boca, se plantean los italianos crear un pequeño país como la República de San Marino, viste que hay en Italia. Entonces vamos a hacer la República de La Boca, y le avisan a Roca, que estaba presidente. Roca manda a buscar 1000 infantes y marcharon por lo que es la calle Balcarce, con bayoneta calada hasta el barrio de La Boca. Hablaban con los italianos, viste, a bayoneta calada, y a partir de ahí se creó la institución cultural República de La Boca y se acabó. Claro, lo dejamos hasta ahí llegan. Eso, claro. Entonces, es un hombre, es cierto, hay cuestiones que son muy criticables de él, ¿no? Incluso el tema de que se trajeron indios a Buenos Aires que se vendieron, eso es cierto. ¿Y qué pensás vos? Pero no por eso vamos a entrar en esta actitud iconoclasta, que es una barbaridad. Ningún país debe hacer eso. En Estados Unidos también tiraron hace poco el monumento a Fray Junípero Serra, que fue un misionero español que se dedicó a proteger indios, y lo trataron de racista porque era blanco. Pero si Fray Junípero fue el hombre que salvó a decenas de miles de indios. O sea, la gente también hace estas cosas sin pensar. Sí, por eso me parece interesante, de alguna manera y entre comillas, instruir sobre una figura para que se entienda un poquito más, ¿no? Nosotros no vamos a encontrar la verdad absoluta, pero sí me parece interesante una opinión que sume a la idea que tiene la gente. Por eso esta charla. Mira, ¿no? Hay que aclarar a la gente lo siguiente. Los personajes históricos ya fallecidos, ¿viste? Ya han rendido cuentas, ¿viste? Al acuyo de Dios.
en ponernos a destruir todo eso, no, porque todo eso forma parte de tu historia. Mira, hay un ejemplo que dieron los hindúes que a mí me pareció muy interesante, ¿no? Había un embajador inglés en una sala de gobierno en la India y mostraban, viste que acá tenemos el salón de los bustos presidenciales. Sí, sí. Bueno, ellos tienen cuadros, retratos de todos los gobernantes de la India y también están de los virreyes. Entonces le preguntaron, ¿y estos los virreyes ingleses por qué? Y el hindú le dijo, porque eso también es parte de nuestra historia. Claro. Sí, 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 parte de lo que somos surge de lo bueno y de lo malo, por supuesto. Pero ¿sabes qué? Nosotros, si fuéramos inteligentes, yo tendría, para darle una continuidad histórica al país, porque si no parece que nacemos de la nada, yo tendría los bustos presidenciales, los bustos de los virreyes, de los reyes católicos. ¿Por qué? Porque tenés que tener una continuidad histórica. Sí, sí, sí. Si no saliste que del repollo, Sí, hombre. coincido. A ver, ¿Argentina qué es la argentinidad? La Argentina es hija de España. ¿Y España qué trajo? El orden romano, la filosofía griega y el cristianismo. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Entonces, esos son los baluartes que hacen ser argentino. Sin eso, y además nos dejó una lengua compartida para todo el continente, donde acá se hablaban miles de lenguas, que además eran ágrafas, o sea, no se escribían. España enseñó incluso a crear las gramáticas para las lenguas nativas. Entonces tenemos que valorar eso. Es decir, bueno, hubo cosas que se hicieron mal, sí, es cierto, se hicieron mal, pero esta es la Argentina que tenemos y que tenemos que tratar de salvar. No podemos seguir destruyendo. Así es. ¿Cierto? Y me quedo con eso, Patricio, ha sido un enorme placer, ¿eh? La verdad que da para charlar mucho más y seguramente nos tomaremos el tiempo, pero bueno, la actualidad y la política, vos sabés que a veces arrasan con todo, pero ha sido interesante darle un lugar, un poquito de la historia, e interesante escucharte, así que te agradecemos mucho, Patricio. Gracias a vos. Y bueno, y te veremos ahí entonces en historia con Patricio Lons. Perfecto, historia. Sí, ponés en YouTube, ponés historia con Patricio y ya salta el mío porque es lo único. La gente lo va a ubicar rapidito. Muy bien. Te mando un fuerte abrazo y los invito a suscribirse a mi canal. Perfecto, abrazo enorme, querido Patricio.